Buenas tardes, esta es la tarea número 1 del curso de Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 2. Esta tarea consiste en realizar el modelo 3D y aplicarle su estructura del monumento que se encuentra en la Facultad de Ingeniería, tal y como lo estamos viendo en la imagen. Vemos que en la parte de abajo se tiene lo que es una especie como de rectángulo tridimensional. En la parte superior podemos ver que tenemos una especie como de medallón con el símbolo de la Facultad de Ingeniería. Vemos que el ancho disminuye conforme va subiendo. Es una especie como de 2 grados. Entonces, para realizar este modelo en Blender, lo que vamos a hacer es basarnos en la forma que ya tenemos precargada, el cubo. Nos va a servir como base y vamos a modificarlo para poder trabajar eh, nuestro modelo bien. Entonces, vamos a colocar la vista frontal presionando el botón 1 del teclado numérico. Vamos a realizar un escalado en el eje Z para colocarle la altitud y que tenga la apariencia que queremos ver. También un escalado en el eje X para darle el ancho que deseamos. Veamos cómo se ve lateral, frontal. En el momento de visualizarlo vemos bien el monumento. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es colocar en la parte superior lo más centrado que nos sea posible el cursor y vamos a agregar un mesh. En este caso va a ser un cilindro, el cual lo vamos a rotar con la tecla R en el eje X. Momento de rotar, nosotros a simple vista podemos decir que ya está más o menos recto. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es escalarlo en el eje Y para reducir su ancho. Un momento. Vamos a escalarlo en el eje Y para reducir su ancho. Y que ya tenga una apariencia de medallón. Entonces vemos que también tenemos que agrandarlo un poco. Vamos a escalarlo y lo vamos a agrandar. Quede un poquito más proporcional y no se vea tan mal. Vamos a moverlo en el eje Z hacia la posición que deseamos. Moverlo en el eje Z. Entonces vemos que debemos también volverlo un poquito más delgado. Entonces lo vamos a escalar en el eje Y para adelgazar un poco nuestro medallón. Y vemos la forma básica que tiene. Vamos a desplazarlo un poco hacia arriba. Seleccionamos con clic derecho nuestro objeto, entramos al modo edición, presionamos la tecla A para que no se vea, para que se deseleccione todo. Vamos acá abajo a nuestro panel y seleccionamos la cara. En este caso va a ser la cara superior. Lo que vamos a realizar es tratar de dar el efecto de las 2 gradas que hay previas al medallón donde se encuentra el escudo de la facultad. Para esto lo que vamos a realizar, vamos a tratar de tener una vista superior. Y en la vista superior lo que vamos a hacer es extruir y luego escalar un poco. Extruimos un poquito, escalamos otro poco, extruimos, escalamos, S, extruimos con E y escalamos con S.
Entonces vemos que más o menos ya tiene la forma. Vamos a tratar de visualizar cómo es que se ve en la parte superior. Entonces vemos que nos queda el efecto como de una basecita. Rotémoslo un poco y visualicemos cómo es que está esta parte de la junta. Y como podemos ver, se ve bastante bien. Bueno, una vez ya tenemos nuestra forma base del modelo, lo que vamos a realizar es aplicar las distintas texturas. Este es un proceso bastante sencillo. Antes de pasar a esa parte del proceso, vamos a visualizar cómo queda el renderizado de este objeto. Lo cual vamos a hacer es regresar al modo objeto nuevamente con tabulación. Vamos a seleccionar nuestra fuente de luz y la vamos a colocar del lado de la cámara. Vamos a subir un poco y alejarlo otro poco. Entonces en este momento vamos a realizar el renderizado. Lo podemos hacer de dos formas: render, render image, o simple y sencillamente, como se observa acá, con F12. Podemos darnos cuenta de un detalle: la cámara está muy cercana. Para cambiar la posición de la cámara, lo que hacemos es seleccionarlo en el modo objeto con nuestro clic derecho y vamos a alejarla bastante, ya que el objeto es bastante grande. Nuevamente vamos a ver, podemos desplazarnos también utilizando las flechitas que tiene nuestro objeto, o con la letra G de grab, de tomarlo, y luego presionamos la letra del eje que queremos moverlo. En este caso lo voy a mover en el eje Z para subirlo un poco. Para realizar la rotación tengo dos opciones: una con la letra R de rotar, que me da una rotación bastante libre, y la otra opción es presionando en la parte de abajo este manipulador de rotación. Y al igual que en el anterior, utilizamos lo que vendría a ser las distintas guías. Con cero podemos visualizar lo que ve la cámara. Tenemos una vista bastante sencilla. Entonces vamos a desplazarnos de tal modo que podamos ver un poquito más. Vamos a correr un poco para arriba. Nuevamente ya podemos ver más o menos cómo se va a ver. Veamos cómo se renderiza la imagen. Al momento de renderizar vemos claramente la forma de nuestro monumento, con el medallón en la parte superior, y por la posición en la que tenemos la luz vemos incluso sombras. Y con Escape regresamos a la imagen. Lo que vamos a hacer ahora, tal y como había mencionado, era aplicar las texturas. Para aplicar las texturas, simple y sencillamente seleccionamos el objeto al cual se lo queremos aplicar. En este caso vamos a empezar con el medallón del escudo, con tabulación, y simple y sencillamente lo que vamos a hacer es desmarcar todas las caras. Vamos a marcar la cara a la que le queremos aplicar el escudo, Shift, y marcamos la otra cara. Tal y como podemos ver, tenemos las dos caras de nuestro medallón. Entonces, simple y sencillamente lo que vamos a hacer es, en esta parte vamos a jalar una nueva ventana. ¿Cómo hacemos eso? Pues clic a esa como esquinita arrugada y la jalamos. Y vamos a cambiar a nuestro modo a UV Image Editor. Entonces, Image, Open Image, abrir la imagen. Entramos al usuario, justo donde tengo las imágenes, que es en los documentos, perdón, vamos a subir un nivel, Documents, en la carpeta USAC, correspondiente al curso de la tarea 1, y vamos a ver el escudo de ingeniería del USAC,
Le damos a abrir imagen y ya lo podemos visualizar. Automáticamente se hacen las proyecciones en esta área. Entonces lo que vamos a hacer es simple. Estando con el mouse, con el cursor de este lado, presionamos la letra A para que se seleccione y vamos a ir escalándolo en el eje Y. Abrámoslo un poco, escalándolo en el eje Y, luego desplazándolo en el eje Y. Tenemos un mensaje de alerta, vamos a dejarlo como está. Entonces ya tenemos más o menos seleccionada nuestra imagen. Entonces, simple y sencillamente lo que hacemos a continuación es, utilizando este panel, de esta área, vamos a crear un nuevo material y luego le vamos a aplicar una textura. Entonces creamos el nuevo material que se va a llamar material.001. Luego nos vamos a la textura, agregamos una nueva textura que va a ser del tipo imagen. Luego bajamos un poco y vamos a seleccionar la imagen que ya abrimos previamente, el escudo. Regresamos a lo que es el material y ya nos aparece aplicado en la superficie. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es dar clic a asignar. Y automáticamente al momento de renderizar ya nos va a aparecer la imagen en las dos caras del medallón. A continuación lo que debemos realizar es colocar el texturizado a los otros objetos. Entonces simple y sencillamente desmarcamos y lo que vamos a hacer, vamos a dejar que nuestro objeto que está aquí de este lado, la perspectiva, en este caso el medallón, tenga un color blanco. Vamos a regresar a la vista objeto y solo vamos a verificar que nuestro objeto ahí esté. Si nos aparece aquí asignado, podemos ver diversidad de características. Vamos a concentrarnos en trabajar el objeto que está en la parte inferior. Lo que vamos a realizar para asignarle textura, al igual que el anterior, es entrar al modo edición. Vamos a seleccionar todo con A. Inmediatamente después vamos a ir a Image, Open Image, y vamos a seleccionar nuestra textura. En este caso va a ser esta piedra. Open Image, y simple y sencillamente ya está asignado a todas las áreas. Lo que hacemos es crear un nuevo material, creamos una nueva textura y esa textura le vamos a colocar de tipo imagen, y en este caso la imagen que vamos a usar es las piedras que acabamos de abrir. Entonces lo que vamos a realizar es observar. Regresamos al modo, vamos a ver el renderizado y ya tenemos modelado esto. Tal y como vemos, se mantiene el color blanco en esta área, automáticamente lo asigna hacia un enlace. En la parte de abajo vemos que tenemos la textura de la piedra, que es muy similar a la que vemos acá, solo que nuestro monumento tiene características un poquito más estándares. Vamos a ver. Regresamos, vamos a colocar la cámara un poco más lejos para que se pueda observar de mejor forma. Colocamos la vista lateral y vamos a alejarla más. Vamos a ver el cero.
porque ya más o menos se va viendo. Vemos otro poco. Nuestra cámara. 3. Nuevamente. Ya vemos que ya se logra ver. Vamos a subirla un poco y correrla un poco para que se vea mejor. Entonces, R para rotar. Vamos a rotarla en el eje X. Ahora vamos a rotarla en el eje Y. Veamos, nos pasamos, regresamos, vamos a rotarla en el eje X, un poco para abajo. Veamos, ya va mejorando. Vamos a volverla a rotar en el eje X, otro poco para abajo, mucho. Veamos, volvamos a rotar en X. Ya tenemos una vista. Ahora podríamos rotarla un poco. Rotarla en el eje Z. En el eje Z. Uy. Ya quedó centrado. Entonces vamos a renderizarlo y vemos que tiene la forma del monolito, más bien dicho el monumento con el escudo de la Facultad de Ingeniería. Algo que es importante es que si nosotros no tenemos seleccionadas las caras o tal vez la forma en la que nos aparece el renderizado, en este caso nos aparecen cuadros, pero en muchos casos no nos va a aparecer esto. Entonces lo que hacemos es entrar al menú de VMapping del lado del objeto y vamos a darle una proyección. Podemos darle una proyección de cubo, una proyección cilíndrica o de esfera, dependiendo del molde que nosotros tengamos de este lado para la imagen de la textura. Entonces, básicamente eso es todo. Por último, vamos a enseñar cómo guardar el archivo. Vamos File, luego Save As. Y vamos a guardarlo nuevamente en la carpeta que hemos estado trabajando y tenemos toda nuestra información. El nombre del curso en la tarea y le vamos a poner como nos aparece indicado en el enunciado en la parte final. No, tarea 1 2006 11243, que es mi carnet. Guardamos. Nuevamente veamos F12. Nuevamente el renderizado. Y básicamente eso es todo. Muchas gracias.